Ahora sí, cambiando rotundamente de tema, como veníamos charlando, veníamos anunciando, tenemos ya en comunicación a nuestro columnista económico Alejandro Otero. Ale, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Una forma de decir, como siempre, hoy estuvimos abordando, la verdad que toda la mañana este tema, ¿no? Del presupuesto de ayer, Ale. Estuvimos hablando con Jorge Dercos, con Federico Zurila, un referente de la izquierda acá en Berisso, y ambos nos decían lo mismo, ¿no? Una vergüenza lo que pasó afuera, pero también lo que pasó adentro del Congreso. Sin duda, una vergüenza, por otro lado, previsible, porque, como sabemos, todas las desprolijidades y las brutalidades que se manifestaron en estos días y sobre todo ayer, tanto dentro como fuera del recinto, por parte del gobierno, están explicadas, se explican porque mañana el Fondo Monetario termina de resolver la cuestión de la Argentina en torno al acuerdo y los desembolsos que están atados a ese acuerdo, y era un requisito que el gobierno se presentara a esa, entre comillas, reunión de mañana con el presupuesto aprobado. Así que el gobierno hizo una sobreactuación, digamos, de su vocación, de su voluntad de cumplir a rajatabla con las exigencias del Fondo Monetario para asegurarse los desembolsos que le permiten cubrir financieramente, y subrayo lo de financieramente, Ajá. porque no hay otra cuestión, no hay otro motivo, no hay otra virtud desde el punto de vista económico que la de cubrirse financieramente en el año que viene, que como sabemos es un año electoral. Por lo demás, cuando me refiero a las desprolijidades, me refiero que el presupuesto que los legisladores conocieron a último momento, que incluso mientras se daba la votación se terminaban de hacer las negociaciones para asegurar los votos con algunos gobernadores, la brutal represión afuera, el escándalo de las disputas internas, en fin, las cuentas que son de dudosa consistencia, en fin, desprolijidades de toda índole, pero que, insisto, en el camino de la urgencia de presentar las cuentas y lo comprometido ante el Fondo Monetario, todas fueron eh, pagadas, digamos, esas desprolijidades y esas brutalidades por el gobierno con tal de llegar a este punto. Más allá de eso, lo que hay que entender, se ha dicho de muy distintas maneras, a mí me gusta decirlo de este modo, es que el presupuesto lo que representa es una brutal transferencia de ingresos, una brutal transferencia de bienestar desde la mayoría del pueblo argentino hacia un grupo minoritario concentrado de acreedores, de tenedores de títulos de la deuda pública que se beneficiaron desde el principio con la política de endeudamiento de este gobierno. No es más ni menos que eso. Se lo mire por donde se lo mire al presupuesto, aún pasando por alto las inconsistencias de la cuenta, lo dudoso de una inflación pronosticada de 34% promedio para el año que viene, de una leve caída del producto de medio punto, que igual es una caída, de un dólar de 40, más allá, insisto, de la consistencia o no que puedan tener, o la valía que puedan tener estos números, se lo mire por donde se lo mire, todos los rubros que hacen al bienestar del pueblo argentino, el gasto social, la salud, la educación, el apoyo al desarrollo económico, tiene una caída en términos reales y lo único que crece de manera significativa son los intereses de la deuda, es decir, los recursos que van a cubrir la fenomenal política de endeudamiento que ha llevado este gobierno, y por eso entonces decimos que es una transferencia de ingresos desde las mayorías hacia estos sectores concentrados, y digamos, es el punto nodal de la cuestión. Y por otro lado, con vistas al año que viene, el gobierno que surja de las urnas va a tener un pesado, en este caso sí, un pesado compromiso, una pesada herencia de cumplimiento de los acuerdos con el fondo, si es que decide cumplirlos, en particular los emergentes de el fenomenal endeudamiento que se ha seguido
que se ha seguido adelante, ¿verdad? Exactamente. Estuvimos compartiendo distintos testimonios y uno que escuchábamos, Ale, es de Axel Kicillof, que hablaba nos explicaba la hiperinflación. Contanos por qué es hiperinflación y ya se está hablando de este término. Bueno, a ver, en términos técnicos, que se haya superado el 100% de inflación en los últimos 3 años, representa que se está en una situación anómala y en los umbrales de la hiperinflación. Pocos países en el mundo, Venezuela uno de ellos, están con esta situación y eso dispara consecuencias. Por ejemplo, obliga a las empresas a tener que expresar sus estados contables, sus balances, para decirlo de manera sencilla, reflejando los efectos de la inflación. Es decir, ajustando sus balances, ajustando sus cuentas, a través de los distintos mecanismos contables que existen, para evitar reflejar situaciones que estén distorsionadas por el impacto de la depreciación de la moneda. Esto ha sucedido en la Argentina, paradójicamente. El actual gobierno, que cuando estaba en la oposición acusaba al anterior gobierno de querer convertirnos en Venezuela, bueno, el actual gobierno, antes en la oposición decía esto, ahora en el gobierno nos ha convertido en Venezuela, al menos en este sentido, digamos, en el sentido de que el efecto inflacionario obliga, por ejemplo, a estas actualizaciones. Entonces estamos en una situación donde la inflación galopante ya registra en términos técnicos una situación absolutamente anómala. Pero además, si uno recuerda las experiencias hiperinflacionarias en la Argentina, la lógica que está siguiendo el gobierno de forzar el ajuste para lograr este objetivo central que plantean el presupuesto del déficit cero, alentar la política de endeudamiento con tasas desmesuradamente altas, paralizando la economía, ha conducido históricamente a un escenario de inflación creciente, de hiperinflación acelerada y de deterioro de la calidad de vida de la mayoría, hasta una quiebre de crisis que más temprano que tarde se vuelve de lo económico y financiero hacia la política. Así que en ese sentido yo coincido con Axel que lo que fogonea al gobierno es la crisis, lo hemos dicho en más de una ocasión. La crisis para este gobierno no parece ser un problema, más bien parece ser parte de la solución a los problemas que ellos plantean como tales. Perfecto. Ale, también ahí ayer preguntábamos cuáles eran las áreas más afectadas de este presupuesto, ¿no? Sabemos que salud, ciencia, educación y demás, pero ¿tenés alguno de los detalles de este presupuesto? Que además muy escueto en lo que es la cantidad de hojas, ¿no? Otros años se veían presupuestos con de mayor volumen, ¿no? Y con incremento. Después las negociaciones de ayer lo tienen que escribir de nuevo, porque muchas de las cosas que estaban en el proyecto original han cambiado. Recordemos que se aprobaron diputados y ahora lo deben tratar senadores, así que para poder terminar de dimensionar y dar las cifras precisas, hay que ver el impacto que han tenido los acuerdos que hasta último momento, insisto, se han llevado adelante en el día de ayer. Así que para verlo en ese sentido, con mayor precisión, esperemos cuál es el proyecto que llega a senadores. Pero insisto, digamos, es más fácil decir cuáles son los rubros que no han sufrido merma que los rubros que sí la han sufrido. Los que no han sufrido merma y se incrementan son los intereses y los rubros vinculados a seguridad interna. Todo lo demás pierde en mayor o menor medida respecto de la inflación y de la situación del año pasado. Ale, acá, mira, nos mandan un mensaje, me dicen, para que se me fue, acá está. Muy buena la columna. ¿Qué es déficit cero? Me preguntan acá. Mira,
¿A qué se refiere el gobierno, tal vez? Está muy bien la pregunta porque llama confusión. Ajá. A ver, desde el punto de vista técnico y para facilitar las comparaciones internacionales, la contabilidad pública divide el déficit en dos. Hay algo que se llama déficit primario, que es la relación entre los ingresos y gastos corrientes del Estado, es decir, lo que el Estado gasta versus lo que el Estado recauda. Ese déficit primario es lo que el gobierno dice conseguir con este presupuesto, que es el déficit cero. Es decir, está comprometiendo un presupuesto para el año que viene que no va a gastar un peso más que lo que va a recaudar. Pero ese es el déficit primario. Inmediatamente después hay que sumar a ese déficit cero los intereses de la deuda. Como los intereses de la deuda han crecido muchísimo, el déficit total, es decir, el primario más el que se genera por los intereses de la deuda, es bastante significativo en el presupuesto que viene. Es de más de 3.3 puntos del Producto Bruto Interno. O sea, si uno pregunta, el presupuesto del año que viene, el que se acaba de aprobar en diputados y va a ser tratado en senadores, ¿es de déficit cero? La respuesta correcta sería depende. En cuanto al déficit primario, plantea un déficit cero, es decir, gastos que no superan los ingresos. Pero el déficit total es deficitario en 3.3 puntos del producto o como resultado del pago de los intereses de la deuda. ¿Se entiende? Es decir, hay que considerar de qué déficit estamos hablando, tomando en cuenta los intereses de la deuda o sin tomar en cuenta los intereses de la deuda. Si no tomamos en cuenta los intereses por el pago de la deuda, entonces el presupuesto que se acaba de aprobar plantea un déficit cero, habrá que ver después si se logra, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de considerar los intereses, el déficit es bastante abultado, 3.3 puntos del Producto Bruto. Perfecto, vale, entonces, aclaradísimo esta pregunta que nos mandaban acá, al 221-615-5988. ¿Quedó algo más que nos quieras compartir, Ale? No, esperemos entonces ver cuál es cómo salen el que llega a senadores, exactamente, y a partir de ahí hagamos un análisis por ahí más detallado la semana que viene. Perfecto, muchísimas gracias entonces. A ustedes, buenos días. Abrazo. Ahí pasaba nuestra columna económica en la voz de Alejandro Otero, explicándonos absolutamente todo lo que significa este presupuesto del ajuste, porque ya no le cabe otro nombre a este presupuesto.